Desde la antigüedad, los seres humanos han buscado comprender y replicar la naturaleza, fascinados por la idea de construir máquinas capaces de pensar, actuar y, en cierto sentido, incluso vivir. Un ejemplo icónico de esta idea es Talos, el gigante de bronce de la mitología griega creado por Hefesto para proteger la isla de Creta. Más allá de los mitos, los antiguos griegos dieron origen a los primeros autómatas, dispositivos mecánicos diseñados para imitar por sí mismos los movimientos de humanos y animales. En el siglo XII, Al-Jazari creó músicos accionados por sistemas hidráulicos. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico con movimientos articulados. En el siglo XVIII, el francés Jacques de Vaucanson presentó su famoso pato digestivo, que simulaba comer, digerir y excretar. Igualmente, el suizo Pierre-Jacques Gros llevó estos avances a otro nivel con autómatas capaces de escribir, dibujar y tocar música con precisión extraordinaria. Inspirados en la relojería, estos autómatas combinaron arte e ingeniería, sentando las bases de la robótica moderna y mostrando el ingenio humano al unir creatividad y tecnología. Fue hasta el siglo XX que el término robot fue introducido, específicamente en 1920 por el escritor checo Karel Čapek, en su obra de teatro Robots Universales Rozum. Derivado del checo robota, que significa trabajo forzado, hacía referencia a trabajadores sintéticos, creados para servir a los humanos. En la obra, estos robots adquirían conciencia y se rebelaban contra sus creadores, consolidando una visión dual de los robots, herramientas útiles, pero también potenciales amenazas. En 1950, el escritor estadounidense Isaac Asimov transformó la narrativa sobre los robots con su recopilación de relatos Yo Robot. En este libro, los robots, dotados de un cerebro positrónico, convivían estrechamente con los humanos. Para garantizar una interacción segura, Asimov propuso las 3 leyes de la robótica. Un robot no debe dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, salvo si éstas entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas leyes ficticias, que en su momento fueron solo imaginadas como un marco ético en la ciencia ficción, hoy adquieren una relevancia crucial en debates jurídicos emergentes, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad por acción u omisión en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial. Más allá de su funcionalidad, los robots han tenido un impacto profundo en la cultura. Desde el cine hasta la literatura y los videojuegos, los robots han simbolizado nuestras aspiraciones y temores. Representan tanto la promesa de un futuro eficiente como las incertidumbres sobre la autonomía y el control. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.